Bendiciones a todos. Acá seguimos con la segunda parte de la segunda clase. Como les decía anteriormente, esta clase se trata de los 7 espíritus de Dios. Espero que estén bien, todos cómodos y vamos a aprender. Haciendo un resumen de la clase pasada, fue lo que vimos sobre los hititas, sobre Egipto y sobre los Hicsos. Acá lo reemplacé porque nos vamos a centrar en la vida de José. Acuérdense, bueno, el periodo antes de Noé, antediluviano, haciendo un recuento, antes de que se llamara Imperio Egipcio, se llamaba periodo predinástico, que fue una región donde se reunieron varias tribus en lo que es hoy Egipto. Ahí les comentaba que en el Alto Egipto se hizo los cainitas, los descendientes de Caín, y en el Bajo Egipto, que es al norte, hacia hacia Alejandría, es donde se asentó los hetitas, que son la descendiente por el reemplazo de Abel, los que traían el gen del cordero. Y por último les explicaba que Egipto, uno piensa que fue imperio, fue por ellos mismos, pero realmente lo que estuvo detrás de esa gran expansión económico, político e incluso militar fue los judíos. En este caso, los setitas, los descendientes de Set, el tercer hijo de Adán. Acá vemos el imperio egipcio, es donde vemos que bajo José, Abraham, Jacob, todos tenían que descender porque, bueno, digamos Abraham y José y Jacob, porque se secó la tierra. Y es donde, como les comentaba anteriormente, los Hicsos, que estos gobernadores extranjeros, como les decían los egipcios, inicia con José. Aproximadamente en el año, empezó a gobernar José realmente en el año 1760, es donde vamos aquí a hablar de José. Gosén fue, Gosén fue donde se estableció Jacob y todas las tribus de Israel, aquí cerca del río Nilo, lo que es hoy Ismalia. En ese tiempo le llamaban Avaris. En la Biblia se le llamó Gosén. Estas 3 fechas las quiero recalcar porque es para nosotros entrar en contexto. De nuevo, pasamos de que antes del diluvio habían judíos en Egipto. En Egipto también Abraham estuvo 2 veces en Egipto. Y ahora vamos con José. Precisamente José entra a la tierra de Egipto aproximadamente en el aproximadamente quizá 1773, 1775. Realmente eso no, eso digamos es específico. La Biblia, basémonos en la palabra, dijo que José gobernó aproximadamente a los 30 años y que fue vendido a los 17 años. O sea, en pocas palabras, él estuvo 13 años de proceso antes de ser gobernador de Egipto. Y es lo que les vengo a contar ahora. Acá la fecha más importante que les quiero recalcar es 1760, 1773 aproximadamente, es cuando se vende a José aproximadamente. Realmente es históricamente, bueno, no se puede evidenciar concretamente, pero en 1760 sí, que es donde él empieza a gobernar Israel, siendo el segundo más importante de Egipto, perdón, empieza a gobernar Egipto. Y este periodo se acaba en 1650 con los Hicsos, que son los descendientes de José, son los descendientes de la tribu de Israel. Acá vamos, nos centramos en Génesis 37:3, que dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Acá empezamos la historia de José, que es donde empieza la preferencia de Jacob, también llamado Israel, a José. Él le regaló una túnica de colores. Esos 7 colores significan los 7 espíritus de Dios. Esos colores son espirituales. Isaac Newton, cuando difractó la luz, se dio cuenta que la luz está compuesta por 7 colores primarios, que es los 7 colores del arco iris. Entonces, acá es donde proféticamente y espiritualmente se le da el mando a José de que sea mayor que todos sus hermanos y a nivel profético es el que va a gobernar Egipto, y gracias a él Israel también se va a salvar y todos los hermanos de José, todas las tribus de Israel.
Entonces acá empieza lo bueno, es donde empieza José el proceso de purificación, cuando cae en una cisterna y es vendido por sus hermanos. Antes de nosotros ser dueños de algo, cabezas de algún proyecto, nosotros tenemos que pasar por un proceso de purificación y santificación, que es lo que de pronto muchos se quieren ahorrar, de pronto tienen un poquito de conocimiento, de pronto son llenos del Espíritu Santo y automáticamente quieren ya ser proclamados como profetas, como pastores, como los ungidos que traen la palabra de Dios. Antes de empezar eso, nosotros tenemos que pasar un proceso de purificación e incluso antes de ser dueño de una empresa, antes de ser dueño de un negocio, uno tiene que pasar un proceso de purificación. Puede que de pronto se salten las cosas, eso se ve en los resultados. Si usted no hizo el proceso, usted nunca crece. Si usted aceptó el proceso de purificación, lo vivió, lo disfrutó en el Señor y aprendió y se dejó moldear, usted empieza a hacer luz para los demás. Listo. Acá empezamos con los siete espíritus de Dios, donde lo nombro Isaías 11:2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Esos son los siete espíritus de Dios. Como anteriormente en las clases pasadas les expliqué, más que todo, les expliqué en la primera clase, los siete niveles de consumo, los siete comportamientos de consumo del ser humano y precisamente los siete espíritus de Dios, cuando uno es lleno y cuando uno es posicionado en cada espíritu, uno tiene la fortaleza y uno tiene el poder espiritual para someter esos comportamientos de consumo. El primer consumo, como les decía anteriormente, les expliqué también en la primera clase que cada consumo está influenciado por una potestad. Esos son Belial, Lilith, Moloch, Abadón, también está Asmodeo, también está Lucifer, también está eh, son las siete potestades, también está el Apolión, son los siete espíritus que influyen en ese comportamiento de consumo actual. Entonces, acá como vemos en la vida de José, en el proceso de purificación de José, cómo vemos que él tenía los siete espíritus de Dios y cómo se representa en la palabra, que es lo importante, él que tenía este espíritu. El espíritu de temor de Dios. Ese es el espíritu más, ¿cómo se dice? Cuando uno está en la primera etapa con el Señor, lo primero que uno tiene es temor de Dios. Y dice Génesis 37, Dios, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. El contexto de este versículo es que los hermanos de José le tomaban en broma, porque como José era el encargado de vigilarlos y de ver todo su comportamiento, ellos lo tomaban en broma y le decían que comían carne con sangre, que no respetaban el Shabbat, que hablaban, tenían conversaciones impías. Eso lo hacían en broma para molestar a José. En su temor, inocentemente, José lo tomaba en serio y se iba a hablar esta mala fama de ellos. ¿Qué simboliza esto? La primero, esto es más o menos cuando tiene 17 años, e indica que José, indiferentemente de pronto entrara en conflicto con sus hermanos al hablar mal de ellos, demuestra que él tenía un espíritu de temor de Dios porque él quería hacer las cosas correctamente. Ese es el primer espíritu de Dios. Y acá vemos el comportamiento de consumo en el instinto. Cuando está el temor de Dios en uno, uno domina ese primer comportamiento de consumo, que es comer por instinto o por urgencia. El segundo espíritu del Señor es el espíritu de fortaleza o el espíritu de poder. En el segundo tipo de comportamiento es el consumo desde el deseo y la lujuria. Este tipo de consumo es el que nace desde el pecado. Lo que pasó en el Edén con Eva, ella realmente concibió primero su pecado, lo consumió desde el corazón. ¿Por qué? Porque quiso ser igual a Dios. Acá el texto bíblico donde nos demuestra que José tenía este espíritu de poder es en Génesis 39:9, que dice, me he reservado sino a ti por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? El contexto de este versículo es cuando la esposa de Potifar busca seducir a José en varias veces dentro de su propiedad y él al final, todos conocemos la historia, ya se queda con Navata, que es por eso que él se va a la cárcel. A pesar de estar tan cerca de pecar, él tuvo el poder, el espíritu de poder dominaba en él y dijo, no, no lo hago. Este es un contexto más mayor porque ella quiso persuadirlo muchas veces y realmente
digamos que las circunstancias eran difíciles de que un hombre, hablando de que el hombre se lleva más por el deseo y la lujuria, podía gobernarse. Esto demuestra significativamente el espíritu de poder que tenía José. En estos diferentes tipos de situaciones, de contextos, él tiene diferentes edades. Él quizá tendría alrededor de 20 a 25 años aproximadamente en este momento. Entonces, vemos un ascenso en José a nivel que sube, aumenta su edad, aumenta también el espíritu, los espíritus que se posesionan de Dios en él. El tercer espíritu del Señor es el espíritu de consejo. Este comportamiento es el que dicta el consumo es de la vanidad y el honor falso. O sea, básicamente comprar lujos, comprar para que nos vean, para que nos envidien. Como vemos que José era posicionado en este espíritu, lo vemos en el versículo 41-33, dice, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Acá es donde José le revela el sueño a Faraón y él, además de decirle que escoja un varón prudente, les da ciertas indicaciones. Le dice que tiene que guardar el trigo, tiene que guardar comida, tiene que cobrar una quinta parte de lo que tengan los egipcios o bueno, cualquier extranjero egipcio que habite en Egipto. Entonces, como esto demuestra que él tenía ese espíritu de consejo, lo que gobierna este tercer comportamiento, que es de la vanidad, cuando José se posiciona en este espíritu, cuando el espíritu lo domina a él y lo guía, él no se deja llevar de la vanidad y el honor falso. Precisamente lo vemos acá, cuando él no dice, pónganme a mí, sino él da un consejo, provéase ahora Faraón de un varón prudente. Eso demuestra que en él no había ego y la vanidad tampoco. Precisamente esto es lo que gobernaba José con este tercer espíritu de consejo. El cuarto espíritu es el espíritu de conocimiento. Este espíritu de conocimiento básicamente es el conocimiento de la palabra. Cuando nosotros nos llenamos de la palabra, nosotros llenamos nuestra mente de el Señor. Este cuarto comportamiento es el consumo desde el vacío del alma. Les explicaba anteriormente que nosotros cuando no tenemos a Dios, buscamos llenar ese vacío que tenemos, que el único que lo llena es el Señor, con cosas. Precisamente es esta imagen de su propia cruz, donde las personas compran, compran y compran y nunca se llenan. Acá como vemos que José tenía este espíritu del Señor, espíritu de conocimiento en Génesis 44:1. Dice, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. ¿Esto qué indica? Que José tenía conocimiento, no solo tenía conocimiento de pronto académico para gobernar, sino que también tenía un conocimiento espiritual que era la palabra de Dios. Cuando él se llenó en la palabra de Dios, entiende lo que sucede a su alrededor y precisamente él hace de esta forma muy correctamente, sabiamente, para que sus hermanos de pronto no temieran de que él los iba a destruir, porque era el gobernador de Egipto en ese momento. Porque ¿cuál era el objetivo? El volver a ver a su papá Jacob y que todos fueran a Egipto porque iba a haber todavía, el texto es que él les dice todavía quedan 5 años, entonces vayan y traigan a mi papá Jacob si él aún vive, porque todavía quedan muchos años en la tierra de hambruna. Como vemos acá, que él, precisamente como tenía el espíritu de conocimiento, él se había llenado de la palabra, puede tomar una decisión sabiamente y evita que de pronto ellos salgan corriendo, de pronto con miedo, con temor, como lo vemos en el último capítulo, Génesis 50, que ellos incluso después de tantas experiencias que tuvieron con José, muchas cosas que vivieron con él, todavía tenían miedo de que José de pronto tuviera alguna represalia con ellos. El quinto espíritu es el espíritu de entendimiento o también el espíritu de inteligencia. Este tipo de consumo se da en el consumo desde la confusión y la vanidad. Cuando las personas pierden su identidad, empiezan a consumir para, como lo muestra la imagen, empiezan a consumir buscando una identidad, pero realmente esa identidad nunca se consigue porque cuando logran tener una, nace otra. Precisamente de eso nace la confusión de identidad.
Acá cuando José tiene el espíritu de entendimiento, porque nosotros lo importante es entender que José lo tenía, es el espíritu de inteligencia, que es el que nace en el momento. Cuando alguien las coge rápido, dice, ah, este es inteligente. Precisamente, ¿por qué? Porque tiene ese espíritu de entendimiento. ¿Cómo vemos que José lo tenía? En Génesis 45:3 cuando dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, ¿vive aún mi padre? Entonces es cuando él saca a todos los egipcios del salón, se pone a llorar, grita de felicidad también. Son muchas emociones encontradas cuando él puede revelarse que es José. Acá, como vemos que él tenía el espíritu de entendimiento, porque dice, y dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre, a pesar de que el faraón le había puesto otro nombre, Sabna, Panea, él en su corazón tenía una identidad que era José, el hijo de Jacob y temeroso de Dios. Entonces ahí podemos ver que cuando José tiene ese espíritu de entendimiento, el espíritu de entendimiento le da precisamente lo suficiente para manejar cada situación. El espíritu de sabiduría, acabamos con el sexto tipo de consumo. Ese espíritu de sabiduría es la sabiduría que no se obtiene en los libros, sino de la revelación de Dios. Cuando José tuvo este espíritu de sabiduría, cuando nosotros tenemos este espíritu de sabiduría, la revelación viene precisamente para despertarlo a uno de cierta situación. En este caso, el sexto comportamiento de consumo es el consumo desde el encantamiento de los ojos. Como les decía anteriormente, este tipo de consumo es el que atrapa sus sentidos, el olor, la vista, el olfato, el tacto. Les conté también un testimonio que tuve de cuando trabajé en una empresa que precisamente dominaba perfectamente esta estrategia de captar a la persona y hacerle un tipo de encantamiento. La persona sale comprando y dice, no sé por qué compré, yo solo iba a mirar. ¿Cuál es acá el versículo donde vemos que José tenía este espíritu? En Génesis 50:19 cuando dice, ¿y acaso estoy yo en lugar de Dios? Les explicaba con los 7 espíritus que influyen en este tipo de comportamiento. Lucifer es el que influye este tipo de consumo, de comportamiento de consumo, que es precisamente lo que las personas creen que comprando cierto producto o de pronto haciéndose cierto corte de cabello o de pronto haciéndose ciertos retoques en su físico podría ser igual a Dios. El tema es que consumen porque fueron parte de un hechizo, pero después se dan cuenta que no son igual a Dios. Entonces precisamente votan eso, porque creen que eso y los iba a llevar a algo más alto, pero cuando entienden que no, lo votan. Acá es donde viene el Génesis 50:19. ¿Acaso soy yo en lugar de Dios? Este contexto es cuando muere Jacob y los hermanos de José les dice una mentira que les dice, bueno, acá es cuando hablan de que Jacob hizo un mandato de que no los destruyera a todos, no los destruyera a todos cuando él no estuviera. Esto ellos lo hablan en el temor, pero José les dice, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Precisamente este espíritu de sabiduría lo gobernaba porque él entendía que no era Dios. El espíritu de Dios vivía en él, pero él entendía que no era Dios. Entonces, este espíritu del Señor es el que controla, es esto comportamiento, que es el de estar encantado por los ojos. El último espíritu del Señor es precisamente el espíritu del Señor, el espíritu de Jehová, como lo vemos en el versículo. Este último tipo de consumo, este último tipo de comportamiento de consumo es desde el hábito del exilio, cuando la persona hace todo de forma automática. Esto es influenciado por Molo, donde crea toda una estructura. Precisamente les explicaba que él pedía en ese tiempo sacrificios de sus hijos, de echarlos al fuego. Acá esta forma de hacerlo es que él creó todo un sistema de los videojuegos, es un modo donde los papás van, compran, precisamente todos se comportan como zombies, los padres se comportan como zombies en sus trabajos, en sus vidas, y lo único, lo más importante es que sus hijos estén bien, entre comillas, pero realmente están sacrificando a sus hijos a Moloch.
porque ellos no se están alimentando de la palabra, sino que se están alimentando de muchas cargas negativas, el deseo, la lujuria, el placer, el deseo de matar. Entonces, acá vemos que José tenía este espíritu precisamente en Génesis 39:3. Acá, este es uno de los primeros espíritus que él tiene, porque en este contexto él tiene aproximadamente de quizá 20 a 25 años. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Acá es cuando él es el segundo más importante de Potifar, es más o menos en esa 20 a 25 años, es uno de los espíritus que el Señor le da y desarrolla rápidamente. Este espíritu lo tenemos nosotros cuando hablamos en lenguas. Este espíritu es el más importante porque es el que potencializa los otros espíritus. Todos los espíritus trabajan en conjunto, pero si usted no es llenado en lenguas, este espíritu, los demás espíritus no tienen fuerza. Usted podrá tener conocimiento de la palabra, pero realmente usted no tiene dominio sobre los 7 tipos de comportamiento de consumo. Si usted no gobierna los 7, si usted no deja que los espíritus de Dios gobiernen esos 7 comportamientos, usted puede tener 6, pero por ese uno que falta, por ahí puede entrar una potestad, por ahí puede, precisamente el Señor dice, el que no se preocupa por alimentarse, por reinventarse, por llenarse de la palabra, dice, va el espíritu que algún día, alguna vez se fue y dice, pasa por lugares secos y él en sí piensa. Me acuerdo que en mi casa, precisamente lo que nosotros fuimos para ellos, y vuelve. Cuando vuelve, encuentra la casa ordenada, limpia, y se da cuenta que la puede habitar otra vez y dice, y va y trae 7 espíritus peores. Cuando la persona no se preocupa por que los 7 espíritus del Señor se estén en él, no sucede nada con esa persona. Y por eso que le falta, puede perder todo lo que Dios le ha dado. Entonces, ¿eso cómo se refleja? No es que la persona diga, no, es que yo tengo el Espíritu de Dios. No, uno lo puede contar porque uno, gloria a Dios, los que hablamos en lengua, los que fuimos sellados por el Espíritu Santo, entonces lo podemos decir, pero realmente esto se ve reflejado en los demás. Que usted tenga fruto del Espíritu Santo, porque una cosa es tener el Espíritu Santo, otra cosa es que usted deje que tenga fruto del Espíritu Santo. Cuando usted tiene el Espíritu Santo, los demás ven esa gracia en usted, los demás ven que lo que se pone en su mano prospera. Entonces, este versículo muestra que efectivamente José tenía el Espíritu del Señor. Después de esto, ¿cuál es la promesa de tener los 7 espíritus de Dios? Dice, y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Con esto doy por terminado esta segunda parte de la clase, donde explico los 7 espíritus de Dios, y este último versículo cierro esta clase con la promesa de la larga vida por tener los 7 espíritus de Dios. Los 7 espíritus de Dios gobiernen en nosotros. Entonces acá podemos ver que el Señor permitió que José gobernara 110 años. O sea, él vivió, bueno, 110 años, aproximadamente gobernó Egipto aproximadamente de 80 a 70 años. Entonces, ese tiempo fue el que Dios le regaló, le regaló como obsequio por dejar habitar esos espíritus en él. Esa es la promesa que Dios nos da en este momento. Las reflexiones, dejemos que seamos llenos hablemos en lengua, seamos llenos del Espíritu de Dios y leamos la palabra, es un espíritu muy importante el conocimiento y dejemos que el Señor empiece a dar fruto en nosotros. Estudiemos los 7 espíritus de Dios, los 7 espíritus de Dios viven en todo, en todas las relaciones personales, las relaciones amorosas, la economía de nosotros y en todo tipo de comportamiento. Y con esto doy por terminado con esta gran promesa de que si vive el Espíritu de Dios en ti, Dios te da la promesa de que vas a gobernar muchos años sobre Egipto. Gracias, Padre, por esta clase. Gracias por darnos entendimiento. Gracias por este momento. Y, Señor, ilumina nuestro parecer, nuestro entrar, nuestro salir y llénanos del Espíritu de Dios. En el nombre de Jesús. Amén.